En el módulo pasado, en el módulo anterior, encontramos un resultado fundamental en comunicaciones digitales que se llama el receptor de correlación. Ahora, el receptor de correlación propiamente tal en esa estructura como la encontramos, como la dedujimos, no se implementa, no es práctico de implementar, pero sí da una noción clara sobre cuáles son las cualidades que debe tener el receptor óptimo, cuál es el tipo de operación que es necesario realizar para tomar decisiones de mínima probabilidad de error. Y lo que queremos abordar en este nuevo módulo son todas esas variantes que dicen relación con la implementación del receptor de correlación, que permiten entenderlo desde un punto de vista más práctico. Y aquí, en forma muy concreta, queremos comenzar a abordar la pregunta número 4 de nuestras preguntas esenciales, y vamos a dejar la pregunta número 3 sobre desempeño del procesador óptimo para un momento posterior, y vamos a mirar cuán complejo es este receptor óptimo y si puede ser simplificado, cómo puede ser simplificado, y si esta versión simplificada sacrifica optimalidad y cuánta, ¿sí? Entonces, probablemente el primer tópico a abordar es: todos sabemos que el receptor óptimo tiene la forma de un filtro adaptado, lo hemos aprendido así en un curso introductorio, y la pregunta es: ¿cuál es la relación entre el filtro adaptado y el receptor de correlación? Por eso es que en esta cápsula queremos abordar la implementación del receptor de correlación mediante un banco de filtros adaptados. Queremos aclarar la relación entre estos dos. Y para eso, probablemente lo mejor que podemos hacer es volver atrás a esta figura en la cual presentamos la implementación del receptor óptimo. La voy a copiar y la voy a llevar a esta nueva lámina. Ahí está. Y vamos a estudiar este receptor en este punto de acá. ¿Sí? En este punto de acá observamos un valor. Fíjense que aquí hay una señal que se multiplica con otra señal, por lo tanto aquí hay una señal, pero esa señal se integra entre 0 y t, por lo tanto aquí hay un valor escalar, ¿sí? Valor escalar, y lo vamos a definir como x0 check, y por supuesto de igual forma vamos a decir que en este punto de aquí hay un x1 check, es un valor escalar. Y ese valor escalar, voy a anotarlo aquí mismo, x sub i check, y no es cierto, siendo 0 o 1, igual que siempre hasta ahora, es la integral de 0 a t de s sub i de t por la señal recibida r de t de t. Es básicamente la integral de correlación
del receptor de correlación con i ya sea 0 o 1, en este caso binario, y a esto le vamos a poner ecuación 1 en azul. Y la forma en que se relaciona esto con el filtro adaptado es la siguiente. Analicemos la siguiente operación de filtrado. Tomamos la señal recibida, la aplicamos a un filtro cuya función de respuesta al impulso la vamos a llamar Q sub I de t, donde I nuevamente vale 0 o 1, vale decir, vamos a considerar que puede haber un filtro tipo 0 y un filtro tipo 1, ya vamos a entrar en esos detalles, y esta señal recibida produce algo, ¿sí? Produce algo en la salida, y ese algo en realidad no es otra cosa que la convolución entre la señal de entrada y el filtro adaptado, ¿sí? Esto es igual a la integral entre menos infinito e infinito de Q sub I de t menos tau, r de tau de tau. Ahora, si asumimos que esta función de respuesta al impulso de este filtro es la respuesta al impulso de un filtro adaptado, vale decir, es igual al pulso tiempo invertido. Y en el entendido, ¿no es cierto?, de que estos pulsos valen 0 fuera de t, y considerando que los SI de t son idénticamente 0 para todo t que no está en el intervalo 0 a t, entonces el resultado anterior, vale decir, esta integral que he replicado acá, toma la forma de la integral de menos infinito a infinito de s sub i de t menos t más tau, r de tau de tau. Y ahora podemos evaluar los límites de integración que corresponden a estos valores 0 y t, ¿sí? Vale decir, si s sub i vale 0 fuera de este rango, entonces lo que nos interesa es cuando esto de aquí justamente cruza estas fronteras. Entonces, este límite de integración, si tau es igual a t menos t mayúscula, entonces implica que estamos evaluando SI en 0. Y si este límite de integración, cuando tau es igual a t, resulta que estamos evaluando SI en t mayúscula. Por lo tanto, esta integral solo tiene sentido realizarla con tau de t menos, desde t menos t hasta t.
Entonces nos interesa hacer la integral desde t menos t mayúscula hasta t de si de t menos t más tau r de t r de tau de tau. Y si evaluamos en particular en t, evaluando en particular para t igual a t, resulta que la integral anterior es igual a la integral de 0 a t, si de tau, r de tau, y esto acá lo podemos definir como la integral número 2. Y de hecho, si lo comparamos con nuestro punto de partida, acá, es exactamente igual a la integral número 1 y es exactamente igual al valor de x y check. Entonces es idéntico a x y check y es idéntico, ¿no es cierto?, a la integral 1. Entonces lo que hemos encontrado es que esta arquitectura, tomando una muestra en T mayúscula, produce un resultado exactamente igual a x y check, tal como esta arquitectura acá también lo produce, ¿sí? Entonces, vemos que la arquitectura dada por esto de acá, seguido por un muestreador, esto por acá de acá, seguido por un muestreador que cae en T mayúscula, genera un resultado idéntico que la arquitectura original, esta de acá, que esta arquitectura, alimentada también por la señal recibida, y en el caso general para S sub I, coma, igual a, en ambos casos, este valor que hemos llamado x sub i check, ¿sí? Así que en la práctica, esta parte del receptor de correlación puede ser implementada con una arquitectura como esta sin ninguna pérdida de calidad ni ninguna pérdida de desempeño. Por lo tanto, la operación integrar y votar del receptor de correlación puede ser implementada
mediante la arquitectura del filtro adaptado. Aquí utilicé una expresión más coloquial, integrar y votar. En inglés se dice integrate and dump, y se refiere a esta operación de acá, ¿sí? Se integra hasta t segundos y luego el resultado se vota. ¿Por qué? Porque inmediatamente después viene el siguiente símbolo y hay que comenzar a integrar nuevamente y votar nuevamente, ¿sí? Por supuesto, digamos que en la medida que se transmiten múltiples símbolos, esto se subentiende que se repite una y otra vez. Si bien en la práctica sería siempre integrar de un múltiplo de t mayúscula hasta el siguiente múltiplo de t, pero la implementación propiamente tal es integrar y votar, ¿sí? Por eso esta nomenclatura que hemos visto genera exactamente el mismo resultado. Y con eso entonces podemos formular la arquitectura del receptor óptimo alternativa. Entonces es la siguiente. Con ello, una arquitectura alternativa, pero equivalente del receptor óptimo es, y tal vez voy a escribir equivalente con destacando equivalente porque es un aspecto esencial. Equivalente es, y aquí voy a copiar la arquitectura original y me la voy a llevar aquí. Sí, cabe perfecto. Vamos a hacer un poquito de espacio. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar estas porciones por esto de acá. Entonces vamos a eliminar esto y reemplazarlo por esto de acá. Uno, dos. Después lo único que hay que hacer es mover este y acercarlo un poquito. Perfecto. Y desde luego los subíndices los vamos a corregir también. 0 y 1. 0 y 1. Y ese es el receptor óptimo equivalente basado en filtros